El momento en que crucé la puerta del salón privado del restaurante, supe que esa no era una simple reunión familiar. La mesa estaba demasiado ordenada, las luces demasiado blancas, y en el centro había una carpeta gruesa con documentos perfectamente alineados junto a una pluma elegante, que no era mía. A mi derecha, un hombre de traje ya estaba sentado con su laptop abierta. No miraba el menú, me miraba a mí. Mi nuera sonrió como si todo fuera normal. «Solo venimos a hablar, mamá», dijo. Pero cuando vi la palabra firma repetida en cada hoja, entendí algo terrible. Alguien había decidido que yo ya no era dueña de mi propia vida. Entré despacio con el bolso bien sujeto contra el pecho, como si ese gesto pudiera protegerme de lo que estaba a punto de pasar. El restaurante era uno de esos lugares tranquilos donde la gente va a celebrar aniversarios o a cerrar negocios importantes. Música suave, copas brillantes, silencio educado. Demasiado silencio. El tipo que llevaba el saco gris levantó la vista apenas unos segundos antes de volver a su pantalla. No se presentó, no hizo falta. Yo ya sabía quién era. Mi nuera estaba sentada al fondo de la mesa en la cabecera. Tenía la espalda recta, las manos cruzadas con calma, como si estuviera presidiendo una junta. A su lado estaba mi hijo Julián, con los hombros encogidos y la mirada perdida en el mantel blanco. Cuando me vio, levantó la cabeza y esbozó una sonrisa débil, de esas que no alcanzan a los ojos. «Mamá, gracias por venir», dijo mi nuera Clara con voz dulce. «Queríamos hablar contigo tranquilamente en familia». La palabra familia se quedó flotando en el aire, pesada, incómoda. Me senté despacio sin quitarle los ojos de encima a la carpeta. Desde ese ángulo podía leer algunos títulos impresos en negritas «Cesión Acuerdo Patrimonio». Sentí cómo se me cerraba la garganta. «¿Y él?», pregunté, señalando al hombre del traje. Clara giró apenas la cabeza, como si se hubiera olvidado de presentarlo. Él es el licenciado Morales, nuestro abogado. Está aquí solo para orientarnos nada más. Solo para orientarnos. Así lo dijo, como si fuera algo casual, como si todos los días una sentara a su suegra frente a un abogado con documentos listos para firmar. Julián seguía sin decir nada. Conocía ese silencio. Lo había visto antes cuando era niño y sabía que algo estaba mal, pero no se atrevía a llevarme la contraria a nadie. «Después de lo de mi papá», continuó Clara, «pensamos que era importante poner todo en orden, para evitar problemas más adelante, ya sabes, por el bien de todos». «Lo de mi papá. No dijo la muerte de tu esposo. No dijo nuestro duelo. Lo dijo como quien habla de un trámite pendiente». Sentí un pinchazo en el pecho. Hacía apenas unos meses que lo habíamos enterrado y aún me despertaba algunas noches buscándolo, con la mano olvidando por unos segundos que ya no estaba. El licenciado Morales cerró su laptop y empujó la carpeta hacia mí con un movimiento preciso. «Señora», dijo con una voz ensayada, «lo que tenemos aquí es un acuerdo familiar. La idea es redistribuir ciertos bienes para que todos estén cubiertos y no haya conflictos en el futuro». Abrí la carpeta con cuidado. Las hojas olían a tinta nueva. Todo estaba impreso, revisado, listo. Era evidente que no habían improvisado nada. Mis ojos recorrieron las líneas sin detenerse demasiado, pero entendí lo suficiente. Querían que firmara la cesión de la casa de las cuentas de prácticamente todo lo que mi esposo había dejado a mi nombre. «¿Redistribuir?», pregunté. «¿Según quién?». Clara se inclinó un poco hacia adelante, con ese gesto que usaba cuando quería parecer comprensiva. «Mamá, no se trata de quitarte nada, es solo compartir. Julián es tu hijo y nosotros también tenemos responsabilidades. Los niños, el futuro».
Tú ya estás tranquila. Ya estás tranquila, como si mi vida ya estuviera terminada, como si por haber pasado los 60 ya no tuviera derecho a decidir. Tu papá siempre fue muy justo, añadió. Estoy segura de que si estuviera aquí, querría que pensáramos en la familia completa. Sentí un calor subir por mi cuello. Pensé en mi esposo, en cómo revisaba cada recibo, en cómo me decía siempre que no firmara nada sin leerlo 2 veces. Pensé en la última conversación que tuvimos sobre la casa, sobre dejar todo claro, por si algún día alguien intenta confundirte. No voy a firmar esto, dije al fin con voz baja pero firme. El cambio fue inmediato. La sonrisa de Clara se tensó. El licenciado Morales se acomodó en su silla. Julián levantó la vista alarmado. Mamá, empezó a decir mi hijo. Si no firmas, interrumpió el abogado, esto podría complicarse. Habría que ir a instancias legales, procesos largos, costosos. No creo que quieras pasar por eso. Clara suspiró exageradamente. Nadie quiere problemas, dijo. Pero tampoco es justo que te quedes con todo. La gente habla mamá. No se vería bien. Ahí estaban las amenazas disfrazadas de preocupación, juicios, gastos, vergüenza. Me miraron como si yo fuera la egoísta, la obstinada. Sentí el pulso en los oídos, pero respiré hondo. Miré alrededor de la mesa uno por uno. Clara, el abogado, Julián. 2 personas más que apenas había notado sentadas al fondo, observando en silencio. Empecé a contar en voz baja, luego en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Fruncieron el ceño. Son muchos, dije despacio. ¿De qué hablas?, preguntó Clara molesta. Esto no es un juego. Por primera vez desde que entré sonreí. No una sonrisa de alegría, sino de calma, de certeza. Tienes razón, respondí. No es un juego. Y qué curioso. Metí la mano en mi bolso, saqué el teléfono y lo dejé sobre la mesa junto a la pluma que querían que usara. Yo también traje a una persona. En ese instante, alguien tocó la puerta del salón privado. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que la luz del pasillo entrara como una línea pálida sobre el mantel blanco. La hostess asomó la cabeza, preguntó si todo estaba bien. Asentí con un gesto corto. Todavía no era el momento, no aún. La puerta volvió a cerrarse y el murmullo del restaurante quedó otra vez lejos, como si estuviéramos aislados dentro de una burbuja de cristal. Mientras Clara intercambiaba una mirada rápida con el licenciado Morales, mi mente se fue atrás, muchos años atrás, a cuando familia significaba otra cosa, a cuando esa palabra no se usaba como una moneda para comprar silencios o firmas. Conocí a mi esposo Ernesto cuando yo tenía 22 años y trabajaba como auxiliar en una tienda de telas del centro. Él era contador en una empresa pequeña, de esas donde todos se conocen por nombre y se cuidan los lápices como si fueran de oro. No era un hombre de grandes discursos, era de hechos, de revisar 2 veces, de guardar recibos en sobres manila con la fecha escrita a mano. Decía que el papel no miente, pero la gente sí puede confundirse. Vivimos una vida sencilla, nada de lujos. Nuestra casa no era grande, pero era nuestra. Cada pared la pintamos nosotros. Cada mueble lo compramos poco a poco. Cuando Julián nació, Ernesto abrió una libreta nueva y escribió en la primera página futuro. Ahí anotaba todo, desde el primer gasto del hospital hasta el dinero que guardaba por si acaso. A Julián lo criamos con reglas claras y abrazos suficientes. Nunca le faltó nada importante, pero tampoco le dimos todo lo que quería. Ernesto decía que aprender a esperar era una forma de respeto por uno mismo. Yo le enseñé a saludar, a mirar a los ojos,
a no hablar con la boca llena. Éramos una familia normal, de domingos tranquilos de misa temprano y comida larga. Cuando Julián llevó a Clara por primera vez a la casa, me esforcé por recibirla con el corazón abierto. Era educada sonriente, de esas personas que saben decir lo correcto en el momento justo. Me ayudó a poner la mesa, me llamó señora al principio y luego mamá, con una naturalidad que me desarmó. Pensé que mi hijo había tenido suerte. Pero con el tiempo empecé a notar cosas pequeñas, detalles que no sabía cómo nombrar. Clara siempre tenía prisa. Siempre estaba revisando el celular. Hablaba mucho de planes de crecer, de no quedarse atrás. Cuando Ernesto hablaba de ahorrar, ella sonreía con paciencia, como si escuchara a alguien de otra época. Ahora las cosas son diferentes, decía. Hay que moverse, invertir, aprovechar. Ernesto asentía, pero después en la cocina me decía en voz baja: moverse no es lo mismo que correr sin ver. Nunca discutían fuerte frente a mí, pero el aire se tensaba cuando hablaban de dinero. Yo lo sentía en la espalda como un frío leve. Julián en medio trataba de quedar bien con todos. Siempre fue así. Evitaba el conflicto como si fuera una enfermedad. Cuando Ernesto enfermó, todo se volvió más silencioso. Hospitales, citas listas. Clara venía, pero siempre con el reloj en la mano. Ernesto, aún débil, me pedía los documentos. Revisa que todo esté en orden, me dijo una noche con la voz cansada. No firmes nada sin preguntar. Si algún día te sientes presionada, no vayas sola. Pensé que exageraba. Pensé que hablaba desde el miedo. No imaginé que esas palabras se me quedarían grabadas como una alarma. Después vino su muerte, rápida e injusta, un vacío que no se llena con flores ni con pésames. En el velorio, Clara lloró fuerte, abrazó a quien se dejara, habló de lo buen padre y esposo que había sido Ernesto. Yo la miraba desde mi silla, con las manos entrelazadas, sintiendo una tristeza seca sin lágrimas. Al día siguiente del entierro, me preguntó si ya había visto los papeles. Así, sin rodeos. Dijo que era mejor no dejar cabos sueltos. Yo asentí todavía aturdida. No tenía fuerzas para discutir nada. Con el paso de las semanas, las llamadas se volvieron más frecuentes. Preguntas envueltas en preocupación, si ya había ido al banco, si sabía exactamente qué estaba a mi nombre, si no me sentía sola. Cada frase traía una sugerencia escondida. Cada sugerencia una prisa. Una tarde, revisando una caja vieja, encontré la libreta de Ernesto, la de futuro. Estaba llena de notas, fechas, nombres. En la última página había escrito un nombre y un número. Un abogado. Su abogado. El mismo que nos había ayudado con el testamento años atrás. Sentí un nudo en el estómago, como si Ernesto me hablara desde ese papel amarillento. Llamé. Me atendieron con respeto. Me dijeron que todo estaba claro, que yo era la heredera que no tenía obligación de firmar nada fuera de lo establecido. Me recomendaron cautela. Me recomendaron tiempo. Cuando le dije a Clara que había hablado con un abogado, su tono cambió. Ya no era dulce, era firme, casi molesto. No queremos pleitos, me dijo. Esto es en familia. Ahí entendí algo que me dolió aceptar para ella. Familia significaba control. Significaba decidir por mí. Significaba que mi silencio era más valioso que mi tranquilidad. Volví al presente, a la mesa demasiado limpia, a la carpeta abierta frente a mí. Clara me observaba, esperando que se diera. El licenciado Morales tenía los dedos listos para señalar dónde firmar. Julián seguía callado, atrapado entre la mujer que eligió y la madre que lo crió. Respiré hondo, pensé en Ernesto, en su libreta, en su voz. No estaba sola, nunca lo había estado. Y ahora, al otro lado de esa puerta cerrada,
Alguien esperaba la señal para entrar. El silencio en la mesa se volvió espeso, casi pegajoso. Clara cruzó los brazos con impaciencia, como si mi pausa fuera una falta de respeto. El licenciado Morales revisó su reloj. Julián evitaba mirarme. Yo, en cambio, sentí una calma extraña, como la que llega justo antes de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Mientras esperaba, mi mente volvió otra vez al pasado reciente, a los días que siguieron a la muerte de Ernesto. Días en los que aprendí a la fuerza que el duelo no siempre viene solo. A veces llega acompañado de cuentas de sonrisas falsas y de personas que creen que la tristeza te vuelve débil. Después del funeral, regresé a la casa sola. Por primera vez en décadas, el sonido de la puerta, al cerrarse, no fue seguido por la voz de Ernesto preguntando si quería café. Me senté en la mesa del comedor con una taza entre las manos y miré alrededor. Todo seguía igual. Los cuadros, los libros, el reloj de pared. Pero algo se había roto en silencio. Clara empezó a visitarme más seguido. Traía panflores, palabras bonitas. Se sentaba frente a mí y me preguntaba cómo me sentía. Yo le decía la verdad cansada, confundida, triste. Ella asentía con la cabeza inclinada como quien escucha con paciencia. Luego, sin falta, el tema cambiaba. Hay que pensar en los niños, decía. Ernesto hubiera querido eso. Cada vez que pronunciaba el nombre de mi esposo, algo dentro de mí se encogía. No porque no quisiera recordarlo, sino porque sentía que lo usaban como argumento, como si su ausencia fuera una herramienta. Una tarde me llevó unos papeles para que los fuera viendo. No eran tan claros como los del restaurante, pero ya hablaban de compartir, de reorganizar, de facilitar las cosas. Los dejé sobre la mesa y no los toqué. Esa noche llamé al abogado de Ernesto. Me explicó con calma que nadie podía obligarme a firmar nada, que cualquier presión debía tomarse en serio. Me pidió que anotara todo, que guardara mensajes, correos, llamadas. Empecé a hacerlo sin decirle a nadie. Un cuaderno pequeño, escondido en el cajón donde guardaba las servilletas buenas. Fechas, horas, frases textuales. Al principio me sentí ridícula, como si estuviera exagerando. Pero luego, al releer, vi un patrón. Siempre la misma idea: urgencia, culpa, miedo. Cuando Clara se dio cuenta de que yo no avanzaba como ella esperaba, dejó de venir tan seguido. Las llamadas se volvieron más cortas, más directas. Esto se puede poner feo, me dijo una noche, y yo no quiero eso para ti. Esa frase se me quedó grabada. Para ti. No dijo para nosotros, no dijo para la familia. Era una advertencia envuelta en preocupación. Volví al presente cuando Clara carraspeó. Mamá, no tenemos todo el día, dijo. Solo queremos que seas razonable. Lo estoy siendo, respondí. El licenciado Morales intervino con voz profesional. Señora, negarse a firmar podría llevar a un proceso largo, costoso, público. No creo que quiera exponer su vida privada. Exponer. Otra palabra clave. Vergüenza. Miedo. Me miraban esperando que eso me quebrara. Pensé en mi edad, en cómo muchas personas asumen que una mujer mayor prefiere evitar conflictos a toda costa, que firmará con tal de volver a casa en paz. No me conocían tan bien como creía. Tomé la carpeta y la cerré con cuidado. La deslicé de regreso hacia el centro de la mesa. No voy a firmar hoy, dije. Ni mañana. Clara apretó los labios. Entonces tendremos que tomar otras medidas. Haz lo que tengas que hacer, respondí. Yo también. Fue entonces cuando mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Un mensaje corto, 2 palabras. Ya voy. Sentí un leve temblor en las manos, pero no de miedo, de anticipación.
Clara notó el movimiento. ¿Esperas a alguien?, preguntó con una sonrisa que ya no era amable. Sí, no añadí nada más. No hacía falta. El silencio volvió a caer, esta vez más tenso. Julián me miró por fin con los ojos abiertos, como si recién se diera cuenta de que algo se le estaba escapando de las manos. Mamá, susurró. Lo miré con ternura. Vi al niño que fue, al hombre que ahora dudaba. Tranquilo, le dije, todo va a estar claro. Unos segundos después se escucharon pasos al otro lado de la puerta, firmes, seguros, el tipo de pasos que no dudan. El licenciado Morales se acomodó en su asiento incómodo. Clara frunció el ceño. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez no fue la hostess. La mujer que entró al salón no levantó la voz ni hizo un gesto exagerado. No necesitó hacerlo. Llevaba un saco azul marino sencillo, bien planchado, y una carpeta bajo el brazo. Su cabello canoso estaba recogido con pulcritud y caminaba con esa seguridad tranquila que solo tienen las personas que saben exactamente por qué están ahí. Buenas tardes, dijo. Disculpen la interrupción. Clara se quedó inmóvil. El licenciado Morales fue el primero en reaccionar. ¿Quién es usted?, preguntó con un tono que pretendía autoridad. La mujer me miró primero a mí buscando confirmación. Asentí. Soy la licenciada Elena Rojas, respondió. Abogada de la señora. Y también fui la abogada del señor Ernesto durante muchos años. El nombre cayó como una piedra en el agua. Vi cómo Clara parpadeó sorprendida y cómo Julián se enderezó en la silla. El licenciado Morales frunció el ceño y abrió la boca para decir algo, pero Elena continuó con una calma imperturbable. Me dijeron que aquí se estaba intentando firmar un acuerdo relacionado con la herencia del señor Ernesto sin la debida representación legal de la heredera. Colocó su carpeta sobre la mesa con cuidado y se sentó a mi lado sin pedir permiso. El gesto fue simple, pero poderoso. Ya no estaba sola frente a ellos. Ya no era una mujer mayor enfrentándose a una mesa llena de intenciones ocultas. Esto es una reunión familiar, dijo Clara, recuperando la compostura. No veo por qué. Porque cuando hay documentos legales y abogados presentes, la interrumpió Elena, deja de ser solo una reunión familiar. El licenciado Morales carraspeó. Con todo respeto, licenciada, estamos explorando opciones. Nada se ha firmado aún. Precisamente, respondió Elena, y me alegra haber llegado a tiempo. Abrió su carpeta y sacó varios documentos. Reconocí algunos de inmediato. Copias del testamento, registros notariales, fechas, sellos. Todo aquello que Ernesto había preparado con paciencia. El testamento del señor Ernesto fue validado, continuó. Establece claramente que su esposa es la única heredera de sus bienes personales. Cualquier intento de redistribución requiere su consentimiento libre, informado y sin presión. Miró directamente a Clara. Y presionar a una persona para que firme bajo amenaza puede invalidar cualquier acuerdo. El silencio se volvió denso. Clara cruzó las manos con fuerza. Julián miraba los papeles confundido. Esto no es presión, dijo Clara. Solo estamos pensando en el futuro de la familia. Elena ladeó la cabeza. Incluyendo amenazas de juicios, exposición pública y aislamiento familiar. Clara abrió la boca, pero no respondió. El licenciado Morales bajó la mirada hacia sus notas. Por primera vez, desde que entré al salón, sentí que la balanza se inclinaba. Además, añadió Elena, cualquier conversación futura deberá hacerse por los canales legales correspondientes, no en restaurantes, no en reuniones informales. Se volvió hacia mí. ¿Desea continuar esta conversación hoy? Negué con la cabeza. No dije. Ya dije todo lo que tenía que decir.
Clara se levantó ligeramente de su silla. «Esto no se queda así», advirtió con la voz tensa. «No pueden impedirnos buscar lo que es justo». Elena cerró su carpeta con suavidad. «Buscar justicia y ejercer presión no son lo mismo», respondió. «Pero están en su derecho de consultar a quien deseen. A partir de ahora, cualquier comunicación deberá pasar por mi oficina». Nos levantamos. Sentí las piernas firmes ancladas al suelo. Pasamos junto a ellos sin mirarlos. Al salir del salón, el ruido del restaurante volvió de golpe platos, risas, conversaciones ajenas a nuestra batalla silenciosa. Caminamos juntas hasta la salida. Afuera el aire me golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando. «Gracias», le dije a Elena. «Llegaste justo a tiempo». Ella sonrió apenas. Llegué cuando tenía que llegar. Nos despedimos con un apretón de manos. Subí a mi coche y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante respirando. No sentí alivio completo. Sabía que aquello no había terminado. Clara no era de las que aceptan un no sin intentar otra jugada. Y no me equivoqué. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, demasiado tranquilos. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Pensé por un momento que tal vez la presencia de Elena había puesto un alto definitivo. Pero una mañana, al revisar el correo, encontré una carta que no reconocí. Un aviso del banco. Algo sobre movimientos inusuales. El estómago se me encogió. Llamé de inmediato. Me dijeron que alguien había intentado acceder a una de mis cuentas con información incompleta, que no se había concretado nada, pero que era mejor cambiar contraseñas y revisar autorizaciones. Colgué con las manos frías. Pensé en Clara, en su advertencia, en su mirada. Esa noche revisé cada documento, cada poder, cada firma. Elena tenía razón. Cuando no pueden mover tu corazón, intentan mover tu dinero. Y esta vez ya no se trataba solo de proteger un patrimonio, se trataba de proteger mi nombre. No dormí bien esa noche. Cada ruido de la casa me despertaba como si de pronto el silencio se hubiera vuelto sospechoso. Me levanté antes del amanecer y preparé café, el mismo de siempre, pero sabía distinto. Amargo. Me senté en la mesa donde Ernesto y yo habíamos pasado tantas mañanas leyendo el periódico en silencio y abrí mi cuaderno, el de las notas, el que nunca pensé que necesitaría. Anoté lo del banco, la hora, el nombre de la persona que me atendió, las palabras exactas que usó: intento de acceso no autorizado. Cerré el cuaderno y respiré hondo. No era paranoia, era prudencia. Llamé a Elena en cuanto el reloj marcó las 9. Contestó al segundo timbrazo. «Ya empezó», le dije sin rodeos. No hizo preguntas innecesarias. Me dio instrucciones claras: cambiar todas las contraseñas, activar verificaciones, revisar si existía algún poder antiguo que pudiera usarse en mi contra. Me habló con la misma calma con la que uno explica cómo cerrar bien una puerta antes de salir. Ese mismo día fuimos juntas al banco. Vi los gestos de los empleados cambiar cuando Elena mostró su identificación. Las cosas se movieron rápido después de eso. Bloqueos, alertas, copias de movimientos. Me sentí extraña, como si estuviera aprendiendo a defenderme en un idioma que nunca quise hablar. Al salir, Elena me miró con seriedad. «Esto ya no es solo presión familiar», dijo. «Esto es un intento». Asentí. Lo sabía, pero escucharlo en voz alta hizo que todo se volviera más real. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma tensa y pequeñas señales. Un vecino me comentó que una mujer había preguntado por mí, diciendo que era familia. Una llamada perdida de un número desconocido. Un correo electrónico
que parecía oficial, pero no lo era del todo. Cada detalle lo anotaba. Cada cosa la compartía con Elena. Clara no me llamó, no me escribió. Era como si hubiera desaparecido. Pero yo sabía que no era rendición. Era estrategia. Una tarde, al regresar del mercado, encontré a Julián sentado en la sala. No había avisado. Se levantó al verme nervioso. Mamá dijo, necesitamos hablar. Lo invité a sentarse, le ofrecí café. Rechazó con un gesto. Clara está muy afectada. Empezó. Dice que esto se está saliendo de control. Lo miré con paciencia. ¿Y tú qué piensas? Bajó la mirada. No lo sé. Solo quiero que todo vuelva a estar bien. Sentí una punzada de tristeza. Volver a estar bien implicaba para él que yo cediera, que firmara, que todo siguiera como antes, aunque eso significara perder mi seguridad. Hijo, le dije, estar bien no es lo mismo que estar callada. Suspiró. Ella dice que tú no confías en nosotros. Confianza no es lo mismo que obediencia, respondí. Y respeto no se exige, se demuestra. Julián no respondió. Se levantó, me abrazó con torpeza y se fue. Lo vi alejarse por la ventana con los hombros caídos. Me dolió, pero no dudé. 2 días después, llegó la notificación oficial. Una solicitud para revisar el testamento. No era una demanda formal, pero era el primer paso. Clara había decidido ir por el camino largo. Elena sonrió cuando la leyó. Es justo lo que esperaba. Preparamos todo. Documentos, registros, notas. Cada intento de contacto, cada mensaje ambiguo. Todo formaba un hilo claro. Una historia que ya no podían negar. La audiencia fue fijada para unas semanas después. El edificio era frío e impersonal. Pasillos largos, bancos duros. Me senté con Elena, las manos entrelazadas, observando cómo Clara entraba con su abogado. Vestía impecable. Sonreía poco. Julián caminaba detrás como una sombra. Cuando comenzó la revisión, todo fue ordenado casi aburrido. Fechas, firmas, sellos. Elena habló con precisión. Explicó la presión, los intentos de acceso, las amenazas veladas. Mostró el cuaderno. Mi cuaderno. Nunca pensé que esas páginas escritas a mano serían tan importantes. Clara negó todo. Dijo que había sido un malentendido, que solo querían ayudar, que yo estaba exagerando. Entonces llegó el momento que no esperaba. El representante del banco presentó el registro de intentos fallidos. Fechas, horas, direcciones, todo coincidía con los días en que Clara había desaparecido. El silencio en la sala fue absoluto. Julián levantó la cabeza lentamente y miró a su esposa. No dijo nada. No tenía que hacerlo. La sesión terminó sin un fallo inmediato, pero con una advertencia clara. Cualquier nuevo intento sería considerado serio, muy serio. Al salir, Clara pasó junto a mí sin mirarme. Su perfume quedó en el aire unos segundos. Julián se detuvo. Perdón, dijo en voz baja. No supe si se disculpaba conmigo o consigo mismo. Volví a casa cansada, pero extrañamente ligera. Sabía que aún faltaba, pero también sabía algo más importante. Ya no tenía miedo. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta de Ernesto. Pasé las páginas con cuidado. En la última, debajo del nombre del abogado, había una frase que nunca había notado. La calma también es una forma de fuerza. Sonreí en la oscuridad. Tenía razón, siempre la tuvo. El tiempo, entre una audiencia y otra, se estiró como un hilo tenso. No pasaba nada visible, pero yo sentía que todo se estaba acomodando por debajo de la superficie como las placas de la tierra antes de un temblor. Seguí con mi rutina. Iba al mercado, los jueves regaba las plantas por la mañana, hablaba con mi vecina sobre el clima.
Desde fuera, mi vida parecía exactamente igual. Por dentro, cada día era un ejercicio de atención. Elena me pidió que no respondiera a ningún intento de contacto directo. Todo debía pasar por ella. Yo obedecí. No porque tuviera miedo, sino porque entendí algo que Ernesto siempre repetía: cuando alguien insiste en hablar fuera del papel, es porque el papel no le conviene. Aún así, los intentos continuaron. Llegaron de formas más sutiles. Una prima lejana llamó para saber cómo estaba. Un conocido de la familia comentó en la iglesia que había escuchado rumores sobre problemas por dinero. Nada concreto. Todo diseñado para incomodar, para hacerme sentir observada. Una tarde encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una copia borrosa de un documento antiguo, uno que Ernesto y yo habíamos firmado años atrás cuando Julián era joven. Un poder limitado que ya no tenía validez, pero que alguien estaba intentando usar como amenaza silenciosa. Sentí rabia, pero también claridad. Ya no se trataba de convencerme, se trataba de desgastarme. Llamé a Elena de inmediato. Me pidió que no tocara nada más y que guardara el sobre en una bolsa. Esa misma noche pasó por la casa. Esto confirma lo que ya sabíamos, dijo revisando el papel. Están buscando grietas. No voy a ceder, respondí, pero estoy cansada. Elena me miró con atención. Cansarse no es perder, dijo. Perder es firmar por agotamiento. Asentí. Tenía razón. Pensé en todas las mujeres de mi edad que habían firmado cosas que no entendían solo para evitar conflictos. Pensé en cuántas veces nos enseñaron a ser razonables, incluso cuando nos estaban quitando algo. La siguiente audiencia fue más directa. Esta vez no solo se revisó el testamento, sino también los intentos posteriores de acceso a mis cuentas y documentos. El juez escuchó con atención. Elena presentó todo con un orden casi quirúrgico. Yo declaré con la voz firme, aunque sentía el pecho apretado. Cuando me preguntaron cómo me había sentido durante esos meses, dije la verdad. Como si me estuvieran empujando lentamente hacia una esquina, respondí. No con gritos, sino con silencios. Clara también habló. Dijo que nunca tuvo mala intención, que todo se había malinterpretado, que yo estaba muy sensible por la pérdida. Usó palabras suaves, pero su tono era frío. Cuando terminó, el juez le hizo una pregunta simple. ¿Por qué no acudieron desde el inicio por la vía legal? Clara dudó. Su abogado intervino, pero ya era tarde. Esa duda lo dijo todo. Días después llegó la resolución. No fue un escándalo. No hubo castigos espectaculares. Fue algo más efectivo. El juez confirmó la validez del testamento, rechazó cualquier intento de redistribución forzada y emitió una orden clara: ningún contacto directo conmigo, ninguna gestión sobre mis bienes sin representación legal, ninguna insinuación encubierta. Además, recomendó que cualquier documento antiguo fuera invalidado oficialmente para evitar usos indebidos. Cerró puertas, cerró caminos. Cuando Elena me dio la noticia, sentí un peso caer de los hombros. No era alegría, era descanso. Julián me llamó esa noche, no para hablar de papeles, para hablar de nosotros. Mamá dijo, no supe verte. Guardé silencio unos segundos. Aprender a ver también duele, respondí, pero nunca es tarde. No hablamos mucho más. No hacía falta. Algunas conversaciones no arreglan todo, pero abren espacio. Con Clara no volví a cruzar palabra. Su ausencia se volvió definitiva. Los rumores se apagaron poco a poco. La gente siempre encuentra algo nuevo de qué hablar. Volví a caminar sin mirar sobre el hombro. Volví a dormir sin sobresaltos. Una mañana me senté en el jardín con la libreta de Ernesto y leí esa frase otra vez.
La calma también es una forma de fuerza. Entendí que no había ganado una batalla contra mi nuera. Había ganado algo más importante, el derecho a no ser empujada. El derecho a decir no sin culpa. A veces proteger lo que es tuyo no te hace dura, te hace honesta. Y eso nadie puede firmarlo por ti. La mañana en que todo quedó oficialmente cerrado, desperté antes de que sonara el despertador. No por ansiedad, sino por costumbre. Abrí la ventana de la recámara y dejé que entrara el aire fresco. La casa olía a café recién hecho y a algo más difícil de nombrar tranquilidad. Elena me había llamado la noche anterior para confirmar que no quedaban recursos pendientes, que la resolución era definitiva. Me lo dijo con la misma voz serena con la que siempre me habló, pero esta vez noté un matiz distinto. Satisfacción profesional sí, pero también respeto. Como si en el fondo supiera que aquella historia no era solo un expediente más. Me senté en la mesa del comedor con la libreta de Ernesto frente a mí. La abrí por última vez despacio, como se abre un álbum de fotos. Pasé las páginas llenas de números, fechas, notas pequeñas, escritas con su letra ordenada. Cada trazo era un recuerdo. Cada cifra, una decisión tomada pensando en proteger, no en acumular. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella reunión familiar en el restaurante, en lo fácil que habría sido firmar, en lo cansada que estaba ese día, en lo sola que me sentí al ver a mi hijo callado, atrapado entre dos lealtades. Firmar habría terminado con todo, al menos en apariencia. Pero también habría terminado conmigo. A veces creemos que la paz se compra cediendo, que callar es lo mismo que ser generosa, que evitar el conflicto es una virtud. Yo misma lo creí durante muchos años. Me educaron así. A muchas mujeres de mi generación nos enseñaron a no incomodar, a no preguntar, de más a confiar. Confiar no fue el error. El error fue pensar que la confianza exige renunciar a uno mismo. Julián vino a verme ese fin de semana. Llegó sin avisar como cuando era joven. Traía pan dulce y una expresión distinta. Se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo no parecía estar apurado. He pensado mucho, me dijo, en papá, en ti, en todo. Asentí, lo dejé hablar. No supe poner límites, continuó. Creí que evitar el conflicto era lo correcto. Pero ahora entiendo que también fue una forma de dejarte sola. No lo interrumpí. Vi en sus ojos algo que no había visto antes: responsabilidad. No te pedí que eligieras, le respondí, solo que no te escondieras. Se quedó en silencio. Luego me tomó la mano como cuando era niño. Quiero aprender a hacerlo mejor. Sonreí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ese deseo era un comienzo. De Clara no supe más. Su nombre dejó de aparecer en conversaciones, en rumores, en mensajes indirectos. A veces al pasar frente a un espejo, me preguntaba si ella alguna vez se detuvo a pensar en lo que intentó hacer, si entendió que no todo se gana presionando. No lo sé, y aprendí que no necesito saberlo. Lo que sí sé es esto: el miedo se alimenta del silencio. Y el silencio se rompe cuando alguien decide hablar con calma. Hoy mi vida no es muy distinta de la que tenía antes. Sigo yendo al mercado los jueves. Sigo regando las plantas por la mañana. Sigo guardando recibos en sobres como me enseñó Ernesto. Pero algo cambió por dentro. Camino más derecha. Respiro más hondo. Digo no sin justificarme tanto. Si estás escuchando esta historia y sientes un nudo en el estómago, si alguien cercano te está pidiendo por las buenas algo que no te parece justo, quiero que sepas algo: proteger lo que es tuyo
no te convierte en una mala madre, una mala suegra, una mala persona. Te convierte en alguien consciente. La familia no se demuestra con firmas forzadas ni con amenazas envueltas en cariño. Se demuestra con respeto, con límites, con la capacidad de aceptar un no. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en una situación que viviste o estás viviendo, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más y desde dónde nos estás escuchando. Aquí compartimos historias todos los días, historias maduras reales en emoción que no buscan venganza, sino justicia. Si quieres seguir acompañándonos en este camino, suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. A veces escuchar la historia correcta en el momento correcto puede cambiar más de lo que imaginamos. Gracias por estar aquí. Sigamos adelante juntos. 3 millones de personas se rieron de mí antes de que terminara mi café. No fue la risa lo que me partió el pecho, sino una frase breve clavada como aguja en tela vieja. Se lo merece. La escribió mi nuera. La leí 2 veces como si así pudiera cambiar de sentido. No lloré. No grité. Cerré el teléfono y sentí algo frío acomodarse detrás de mis ojos, una claridad que solo llega cuando se rompe la confianza. Ese día entendí que el silencio no es rendición, es estrategia. Me llamo Elvira Salgado. Tengo 68 años y vivo en Guadalajara, en una casa de muros altos que huelen a jabón de lavandería y a hilo recién cortado. Ahí cocí media vida. Ahí aprendí a escuchar con paciencia y a no confundir el ruido con la verdad. Aquella mañana de martes empezó como siempre, café de olla, la radio baja el murmullo de la calle entrando por la ventana. Estaba corrigiendo un dobladillo torcido cuando el celular vibró sobre la mesa. Era doña Lupita del grupo de la iglesia. Comadre, ¿ya viste esto? Venía un enlace. Dudé. No soy de abrir cosas sin preguntar, pero el mensaje siguiente apuró. Está en todos lados. Abrí. Tardó en cargar. Yo entendí el número, antes que la imagen 3.000.000. 3 millones. El título parpadeaba con letras brillosas. La suegra tóxica. Episodio 1. Sentí un latido irregular en el cuello. Luego aparecí yo. Mi sala, mis sillones, mi voz recortada y pegada con música de circo. Filtros que me alargaban la nariz, cortes rápidos que me hacían parecer perdida. Un chiste armado con mi vida. Bajé la mirada a los comentarios. Pobre viejita. Que la lleven al asilo. ¡Qué vergüenza! Dolía sí, pero todavía respiraba. Hasta que vi el comentario fijado arriba con la palomita del creador. Camila. Mi nuera. Se lo merece. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla. El café se enfrió y el hilo se enredó en mis dedos. Me levanté, caminé al espejo del pasillo y me vi. Arrugas, cabello blanco, que dejé de teñir cuando me cansé de pedir permiso para existir. Vi también a la mujer que sostuvo una casa cuando faltó el dinero que aprendió a firmar contratos y a decir no sin bajar la cabeza. Esa mujer seguía ahí. Camila tiene 26 años. Llegó a mi vida con una sonrisa amplia y un celular siempre en la mano. Es mi trabajo, suegra decía. Contenido. Yo asentía. Creí que documentaba su juventud, no que la construía a costa mía. Vive con mi hijo Julián en un departamento que está a mi nombre. Yo pago la luz, el internet, la cuota del edificio. Les di esa tranquilidad para que empezaran, para que no se ahogaran. Nunca lo llamé control. Para mí siempre fue apoyo. Control es vigilar cada paso. Apoyo es sostener hasta que el otro puede caminar solo. Y yo creí honestamente que ya casi podían. Volví a sentarme. Reproduje el video otra vez sin sonido. Observé con calma el ángulo,
el reflejo del librero, la toma hecha a escondidas. No fue un accidente, fue planeado. Y eso cambió algo dentro de mí. No era una broma torpe, era un negocio. El teléfono vibró de nuevo. Mensajes de vecinas de una prima lejana. ¿Es verdad te pasó? Apagué el aparato. El silencio de la casa me sostuvo. Pensé en llamar a Julián. Pensé en reclamarle a Camila. Pensé en pedir que borrara todo. Y entonces entendí gritar. Confirmaría su historia. La viejita descompuesta. No. La vida real pide cabeza fría. Fui a mi cuarto y abrí el cajón donde guardo papeles. Carpetas por colores como me enseñó don Ernesto mi contador. Tomé el azul, cuentas, transferencias. Ahí estaba la programación del día 5 puntual como reloj. Camila Ríos. Auxilio mensual. Alto. Suficiente para pagar alquiler, gasolina y esas luces que usan para grabar. Sonreí sin alegría. Nunca muerdas la mano que te sostiene, me dijo mi madre una vez. Algunas lecciones llegan tarde. Marqué a don Ernesto en el teléfono fijo, ese que Camila llama prehistórico. Contestó con su voz de siempre. Buenos días, doña Elvira. Ernesto, necesito hacer un cambio urgente, dije tranquila. Dígame. Cancele la transferencia automática del día 5. Hubo una pausa. ¿Cancelar o reducir? Cancelar. 0. Y bloqueé la tarjeta adicional. No levanté la voz. No expliqué nada. Él entendió. ¿Estás segura?, preguntó con cuidado. Más que nunca. Colgué. El sonido del auricular, regresando a su sitio, fue seco definitivo. Me senté y respiré. No sentí triunfo, sentí orden. Después tomé el celular, abrí el video una última vez y guardé capturas. Fechas, comentarios, la frase. Se lo merece. La guardé como quien archiva una prueba. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Camila. Suegra, mi tarjeta no pasa. ¿Qué hiciste?, no respondí. Dejé que la pregunta flotara en el aire como polvo al sol. Fui a la cocina, puse agua a hervir y preparé té de manzanilla. Mientras pensé en la mujer del espejo, en la que soy. El silencio no es ausencia, es el primer paso. No dormí mucho esa noche, no por miedo, sino por atención. Hay noches en que el silencio se vuelve un aliado y te habla con claridad. Me levanté antes del amanecer, cuando la ciudad todavía respira despacio, y puse a hervir el café de olla más cargado de lo normal. Me senté en la mesa con el cuaderno donde anoto gastos desde hace años. La tinta azul, los renglones rectos, siempre me han dado paz. Los números no mienten ni levantan la voz. Encendí la computadora vieja, esa que Camila se burla porque tarda en arrancar. Me senté derecha, como cuando una va a leer algo importante. Tecleé el nombre del canal y apareció completo sin pudor, La Suegra Sin Filtro. El corazón me dio un salto, pero la cabeza se mantuvo firme. Abrí la pestaña de videos y el aire se me fue de golpe. No era uno, eran muchos, una serie, mi vida cortada en pedazos, empaquetada con música y risas ajenas. Leí los títulos despacio, como quien pasa lista, probando la comida de mi suegra. Mi suegra cree que manda. La viejita tóxica reacciona. Hice clic en uno al azar. Ahí estaba mi mesa, la que heredé de mi madre. Camila abría mis frascos, torcía la boca y decía que olían raro. Recordé las tardes en que repetía plato y pedía llevarse un poco para mañana. Cerré el video. Abrí otro. Mi sillón, mis fotos familiares, mi casa convertida en escenario. No me dolió solo la burla. Me dolió la logística, trípodes, micrófonos, luces. Todo caro, todo comprado para el trabajo. Me acordé de la Navidad pasada, cuando me pidió una cámara nueva para crecer el canal. Pagué sin preguntar. La ingenuidad también deja facturas.
Guardé capturas, enlaces, fechas. Prueba. Así se llama cuando una deja de ser espectadora. Miré los números con frialdad. Millones de vistas. Pensé en el dinero. No soy experta en plataformas, pero sé sumar. Y entendí lo que me negaba a aceptar no estaba frente a una broma. Era un negocio alimentado con mi imagen. El teléfono sonó. Era Julián. Dudé en contestar, pero lo hice. Mamá dijo, Camila está muy alterada. Dice que el banco falló. El banco respondí. A veces pasa. Son videos, mamá. Humor. Humor es decir que alguien se lo merece, pregunté. Guardó silencio. Hablamos luego, hijo, cerré. Estoy ocupada. Colgué y sentí una punzada breve. Julián siempre fue así. Evita el choque, espera que pase. Yo no podía esperar. Abrí la carpeta azul y revisé los pagos del departamento donde viven. Luz, agua, internet, mantenimiento. Todo a mi nombre. Todo al día. Esa tranquilidad que les di ahora me mostraba el mapa del poder. No para abusar, sino para ordenar. Nunca lo llamé control. Para mí siempre fue apoyo. Control es vigilar cada paso. Apoyo es sostener hasta que el otro puede caminar solo. Y yo creí, honestamente, que ya casi podían. Marqué a don Ernesto, mi contador. Ernesto, ¿puedes confirmarme las transferencias? Claro, doña Elvira. Y prepara un resumen de los últimos 24 meses pedí. Todo lo que cubrí para Camila y Julián. Hoy mismo respondió. Después llamé a la licenciada Adriana Ponce. Le expliqué con calma. Guarde todo, me dijo. No confronte aún. Revise el comodato. Está a mi nombre, respondí. Entonces usted decide. Con papeles. Papeles. Esa palabra siempre me dio tranquilidad. Busqué el contrato del departamento. Ahí estaba la cláusula subrayada uso habitacional no comercial. Sonreí apenas. El mundo empezaba a acomodarse. El celular vibró otra vez. Mensaje de Camila, suegra. Mañana tengo grabación. Necesito que arregle lo del banco. No respondí. Preparé té y me senté frente a la ventana. La gente pasaba apurada, ajena a mis tormentas pequeñas. Pensé en cómo la generosidad se vuelve invisible cuando se vuelve costumbre. Por la tarde, doña Lupita llamó. Comadre, en el barrio ya comentan. Que comenten, respondí. Yo tengo claro lo mío. ¿Estás bien? Estoy despierta, dije. Esa noche guardé todo en una carpeta con fecha. Me acosté sin miedo. No sabía cuánto ruido vendría, pero sí sabía algo. El silencio bien usado deja que la verdad se canse sola. Y yo tenía tiempo. La tercera mañana llegó con un cielo limpio y una decisión tomada. Hay días en que una no necesita señales. El cuerpo sabe. Barrí el patio, regué las plantas y dejé que la rutina acomodara mis pensamientos. Mientras el agua caía sobre la bugambilia, repetí una idea sencilla: poner límites no es castigar, es ordenar. Volví a la mesa y abrí la carpeta azul. Llamé a don Ernesto con la misma voz serena de siempre. Ernesto, confirma, por favor, que la tarjeta adicional quedó bloqueada. Sí, doña Elvira. Desde ayer. Y la transferencia del día 5 cancelada. Gracias. Envíame hoy el resumen con todo, por favor. Colgué. No sentí triunfo. Sentí precisión. La precisión es un alivio cuando el mundo se vuelve ruidoso. Preparé desayuno y dejé el plato de Julián intacto. No había dormido en casa. Evitaba el tema. No lo juzgué. Eludir también cansa. El celular vibró una y otra vez. Mensajes de Camila, cada vez más cortos, más urgentes. Suegra, contésteme. Estoy perdiendo tiempo. ¿Puede ayudar? Leí sin responder. Abrí la ventana. El aire fresco me despejó. Pensé en cuántas veces corrí para resolver urgencias ajenas. Esa etapa había terminado.
Decidí avanzar al siguiente paso sin levantar la voz. Marqué a la licenciada Adriana. Quiero proceder con calma, le dije. Necesito preparar una notificación correcta. Perfecto, respondió. Opciones claras. Plazos razonables, sin amenazas. Así será. Mientras hablábamos, llegó un mensaje nuevo de Camila, más largo. Decía que su contenido se caería si no resolvía el banco que los seguidores no perdonan retrasos. Leí seguidores no perdonan y me pareció una ironía triste. La vida real tampoco. Salí a hacer un mandado. En la tienda de la esquina, la cajera me miró con curiosidad. Alguien susurró detrás. Yo pagué y me despedí con una sonrisa breve. La vergüenza ajena pesa menos cuando una no la carga. Al volver encontré a Camila esperando en la puerta. No había avisado. Suegra, necesito internet, dijo entrando. Se cayó el Wi-Fi del departamento. Qué raro, respondí. A veces pasa. ¿Puede llamar a la compañía? Lo haré cuando tenga tiempo. Caminó de un lado a otro nerviosa. Su celular no paraba de vibrar. Siéntate, le dije. Te preparo té. No quiero té, quiero que arregle esto. El té ayuda a pensar, respondí. Me miró como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Ahí entendí algo que dolió y aclaró a la vez el respeto se educa con hechos. Le ofrecí la taza. No la tomó. Usted no entiende cómo funciona esto, dijo. Yo trabajo con horarios. Entiendo trabajar, contesté. Lo hice toda mi vida. El teléfono de Camila sonó. Contestó, habló en voz baja, colgó con un suspiro. Estoy quedando mal, murmuró. Eso enseña, dije. ¿Aprendemos así? No discutí. No acusé. Dejé que la incomodidad hiciera su trabajo. A los pocos minutos se fue cerrando la puerta con cuidado, como quien no quiere romper del todo. Me quedé sola, con el vapor del té y una calma nueva. Por la tarde llegó el correo de don Ernesto. Imprimí el resumen. 2 años. Cantidades que sumaban una vida cómoda. Subrayé el total. No para presumirlo, sino para recordarme que nada de eso fue automático. Todo salió de mis manos. Guardé el documento en un sobre y lo coloqué junto al contrato del departamento. Preparé la sala mantel sencillo, el álbum de fotos, visible 2 tazas listas. No por nostalgia, sino por verdad. Las fotos no mienten. Esa noche, Julián llamó. Mamá Camila dice que la estás castigando. No castigo, respondí. Ordeno. Podemos hablar los 3 cuando estén listos para escuchar, dije. Apagué el teléfono. Me senté en el sillón y respiré profundo. Pensé en la frase que me había herido y la dejé pasar. Afuera el cielo se oscurecía. Adentro la línea estaba trazada. El silencio seguía de mi lado. Y yo por primera vez en días también. La mañana amaneció gris, de esas que invitan a bajar la voz. Yo no la bajé, la afiné. Preparé la casa con la calma de quien sabe que no habrá improvisaciones. Barrí la sala, acomodé el mantel y dejé el álbum de fotos abierto en una página cualquiera. Julián niño, sonriendo sin dientes, yo joven, sosteniéndolo con las 2 manos. No era nostalgia, era contexto. El teléfono vibró a las 8 en punto. Camila. Dejé sonar. Volvió a vibrar. A la tercera llamada contesté. Suegra, estoy en la gasolinera, dijo sin saludar. La tarjeta sigue rechazada. Debe ser el sistema, respondí. A veces tarda. No puede tardar ahora. Tengo grabación. Entiendo, dije. Yo también tengo pendientes. Colgué. No fue frialdad. Fue ritmo. La ansiedad crece cuando la alimentan. Me puse un suéter y salí a caminar una cuadra. El aire fresco ordenó mis ideas. Volví y encontré mensajes nuevos, notas de voz cortas.
respiraciones agitadas, un por favor que sonaba a exigencia. Puse el celular boca abajo. A las 11 el timbre sonó largo, insistente. Abrí despacio. Camila estaba ahí despeinada, con los lentes de sol colgándole del cuello y el celular en la mano como salvavidas. Gracias a Dios, dijo entrando. Esto es un desastre. Buenos días, Camila, respondí. Siéntate. No se sentó. Caminó de un lado a otro. Se cayó el Wi-Fi, la tarjeta no pasa. Los seguidores preguntan. ¿Puede arreglar esto ya? Siéntate, repetí. Se dejó caer con fastidio. Le serví té. No quiero, dijo. Yo sí, respondí. El silencio se estiró. No haga esto personal, dijo al fin. Es contenido. ¿Contenido es decir, se lo merece? Pregunté. Parpadeó. La gente entiende. La gente ve lo que tú decides mostrar, contesté. Miró el celular. Necesito internet. Luego llamo, dije. Ahora hablemos. Me levanté, tomé el sobre y lo dejé sobre la mesa cerrado. Esto te ayudará, dije, a ser independiente. Lo abrió con prisa. Leyó. El color se le fue del rostro. Cancelado todo. La transferencia y la tarjeta asentí. Y a partir de hoy, los servicios del departamento deben ponerse a tu nombre. Se levantó de golpe. Usted no puede hacerme esto. Puedo, respondí. Y lo hice con papeles. Por un video, por respeto, dije, y por límites. Buscó apoyo en la sala, como si alguien más fuera a aparecer. No apareció nadie. Voy a decirle a Julián. Ya sabe, respondí. Lo invité a escuchar. Camila apretó los labios. Esto no se va a quedar así. Nada se queda así para siempre, contesté. Salió sin hacer ruido. Me senté y exhalé. No temblé. Preparé otra taza de té. Sabía que lo siguiente sería ruido, y también sabía que el ruido sin sustento se agota. Esa tarde el teléfono explotó. Mensajes, llamadas, notificaciones. Camila había subido historias con lágrimas y palabras grandes. No las abrí. Llamé a la licenciada Adriana. Empezó, dije. Guarde todo, respondió. No conteste. Obedecí. Miré la sala ordenada. Pensé en la calma como una forma de poder. Afuera, el cielo seguía gris. Adentro, la línea estaba firme. El silencio ya había hablado. Ahora la verdad iba a caminar sola. El ruido no duró tanto como parecía. Al tercer día bajó el volumen. No porque alguien lo hubiera callado, sino porque se cansa solo cuando no recibe respuesta. Yo seguí con mi rutina mercado temprano, verduras frescas, la lista en la mano. La vida insiste en seguir, y cuando una la acompaña, el drama se queda atrás. A media mañana sonó el teléfono. Julián, contesté. Mamá, ¿podemos vernos hoy?, preguntó. ¿Los dos? Ven tú primero, respondí. La casa es grande, pero la conversación no necesita público. Llegó una hora después. Se sentó frente a mí, con el cuerpo encorvado, como si hubiera envejecido de golpe. Traía un sobre en la mano. Ernesto me envió esto, dijo deslizándolo por la mesa. El resumen. Abrí el documento sin prisa. Lo conocía. Lo había subrayado. Lo coloqué entre nosotros. Léelo, le pedí. Leyó en silencio. Pasó páginas. Frunció el ceño. Suspiró. No sabía que era tanto, murmuró. No preguntaste, respondí. Y yo no lo anuncié. Se quedó quieto. Luego levantó la vista. Nunca quise ver quién pagaba todo porque era más cómodo. El silencio de mi madre me había criado mal. Me acostumbré a que siempre estuviera ahí sin preguntar el precio. No lo interrumpí. Dejar hablar es una forma de respeto. Camila dice que exageras. Añadió, ¿qué es Internet? Internet no cambia los hechos, dije. Solo los muestra rápido.
Se pasó la mano por el cabello. Yo no supe ponerle freno, admitió. Me dio miedo perderla. El miedo no manda, repetí. Se escucha, pero no decide. Nos quedamos en silencio. Afuera pasó un camión. Adentro algo se acomodó. ¿Qué sigue?, preguntó. Claridad, respondí. Papeles claros, tiempos claros y respeto. Le expliqué lo básico, los servicios, a nombre de quien los usa, el comodato revisado el plazo razonable, sin amenazas, sin gritos. Julián asintió. Hablaré con ella, dijo, de verdad. Por la tarde Camila apareció. Venía sin lentes, con ojeras que no eran de maquillaje. Entró despacio. Buenas tardes, dijo. Buenas, respondí. Siéntate. Se sentó. Julián estaba a su lado. El álbum de fotos seguía sobre la mesa. Nadie lo abrió. Me equivoqué, dijo Camila, mirando sus manos. Me equivoqué. Y no sé todavía cómo arreglarlo, pero ya no quiero seguir mintiendo. No celebré, no negué. Eso es un inicio, dije. Borré los videos, añadió. Todos. Bien, respondí. Eso no borra lo vivido, pero evita que siga creciendo. Julián respiró hondo. Mamá, queremos arreglarlo. Arreglar no es volver a antes, dije. Es aprender distinto. Les entregué la hoja con las condiciones. Claras. Posibles. Camila leyó. Tragó saliva. 30 días, preguntó. 30 asentí. Para decidir. No hubo gritos. Hubo incomodidad. La incomodidad enseña. Camila levantó la vista. Voy a trabajar, dijo. De verdad. Eso dignifica, respondí. Se fueron sin abrazos, sin promesas grandes. Me quedé sola con la casa ordenada. Preparé café. Me senté y bebí despacio. Pensé en cuántas veces confundimos amor con rescate. El amor, aprendí, también sabe soltar. Esa noche revisé el celular. Un mensaje de Camila, gracias por decirme la verdad. No respondí. A veces el silencio también cuida. El ruido llegó como siempre, exagerado, rápido y convencido de que el volumen sustituye a la verdad. No abrí los videos. No respondí. Guardé pruebas. El ruido se agotó solo. Con los días la casa recuperó su ritmo. Volví a abrir el taller del fondo y el olor a tela limpia me acompañó como una promesa. A veces llegan lecciones cuando una deja de correr. Me senté a coser y dejé que el pedal marcara el tiempo. Afuera la ciudad seguía. Adentro yo ordenaba. Una mañana sonó el timbre. Era don Ernesto, puntual como siempre, con una carpeta bajo el brazo. Vengo a dejarle esto, dijo. Todo está en regla. Gracias, respondí. La claridad es un alivio. Revisamos fechas, firmas, saldos. No había sorpresas. Cuando se trabaja con la verdad, las cuentas cierran. Antes de irse, Ernesto se detuvo. Hizo bien en no contestar, comentó. A veces el silencio protege más que cualquier argumento. Asentí. Él se fue y la casa quedó en calma. Por la tarde, Julián volvió solo. Traía el cansancio a cuestas, pero la mirada distinta. Camila consiguió un trabajo de medio tiempo, dijo. No es glamoroso. Es real, respondí. Se enoja menos, añadió. Se equivoca, pero aprende. Nos sentamos sin prisa. Mamá dijo, nunca te pregunté cómo te sentías. Ahora lo preguntas, respondí. Eso también cuenta. Me habló de discusiones de noches largas, de cómo se aprende cuando ya no hay red. Yo escuché. No aconsejé. A veces escuchar es suficiente. Gracias por no humillar, dijo al levantarse, por no responder en público. La dignidad no necesita escenario, respondí. Esa noche, Camila escribió. No pidió dinero, no exigió nada. Me equivoqué y no sé todavía cómo arreglarlo,
pero ya no quiero seguir mintiendo. Leí despacio. Respondí con una sola línea: empieza por sostener lo que dices. No hubo más mensajes. Pasó una semana. Llegó la notificación formal preparada por la licenciada Adriana. Tiempos claros, opciones reales. La enviamos sin prisa ni amenazas. No era un castigo, era un mapa. Camila acusó recibo. La ley, cuando se explica con calma, también educa. En el barrio, el tema se apagó. La gente encuentra pronto otro ruido. Yo encontré otra cosa. Doña Lupita me trajo a 2 amigas que querían aprender a coser. Para arreglar lo propio, dijo, sin depender. Las recibí. El taller se llenó de voces bajas y manos torpes al inicio, seguras al final. La enseñanza no necesita cámaras. Un sábado, Camila vino a recoger cajas. Traía ropa sencilla sin maquillaje pesado. Caminó por la casa con cuidado, como quien reconoce un territorio distinto. Gracias por dejarme venir, dijo. Es tu paso, respondí. Cuídalo. Antes de irse, se detuvo. No esperaba que el silencio doliera tanto, confesó. Duele porque obliga a pensar, respondí. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé mirando el pasillo. No sentí victoria, sentí responsabilidad cumplida. La justicia no celebra, ordena. Por la noche preparé té y me senté en el sillón. Pensé en lo que había aprendido, que ayudar sin límites confunde, que el amor con reglas sostiene, que el respeto no se pide, se ejerce. Afuera una lluvia fina empezó a caer. Dentro la casa respiraba. Antes de dormir, guardé la carpeta azul en su lugar. Apagué la luz. El ruido había pasado. Lo que quedaba era más lento, más verdadero. Y yo estaba lista para seguir. El silencio regresó despacio, como regresan las cosas verdaderas sin aplausos. La casa volvió a oler a jabón y a café recién hecho. La bugambilia del patio floreció otra vez. Yo también. No porque hubiera ganado algo, sino porque había recuperado mi centro. A veces la paz llega después del ruido, cuando una deja de explicarse y empieza a sostenerse. Pasaron algunas semanas. Camila cumplió con lo acordado. Los videos desaparecieron uno por uno, como si nunca hubieran existido. El clip de disculpa quedó enterrado por el algoritmo breve y torpe, sin luces ni filtros. No me pidió perdón de rodillas. No lo necesitaba. La verdad, cuando se dice sin adornos, se basta sola. Eligió mudarse. Entregó el departamento limpio, sin drama. Firmamos la salida con la licenciada Adriana presente. Papeles claros, manos firmes, miradas breves. Así se cierran los ciclos que no quieren escándalo. Julián tardó un poco más en acomodarse. Vino una tarde con pan dulce como cuando era niño. Se sentó frente a mí y habló sin rodeos. Mamá, me equivoqué al no verte, dijo. Me dio miedo perderla a ella y terminé perdiéndome yo. El miedo no manda, respondí. Se escucha, pero no decide. Hablamos largo, de límites, de lealtad, de cómo el amor no se mide en likes ni en silencios cómodos. Se fue con los hombros menos caídos. Yo me quedé con la certeza de haber dicho lo necesario sin herir de más. Eso también es justicia. La vida siguió. Con el dinero que dejó de salir sin sentido, arreglé el taller del fondo. Volví a coser por gusto, no por urgencia. Un sábado, doña Lupita me trajo a 2 amigas. Querían aprender a arreglar dobladillos, a usar la máquina sin miedo. Nos reímos. El taller se llenó de voces, sin cámaras, sin prisa. Empezó a formarse algo pequeño y bueno, mujeres grandes, compartiendo oficio y palabra. Un día Camila me escribió, no para pedir dinero, para avisar que había encontrado trabajo de medio tiempo, nada glamoroso. Real. Me cansa, dijo. Aprendo, añadió.
Le respondí con una sola línea. Aprender cansa, pero dignifica. No hubo más mensajes. Fue suficiente. No guardo rencor. El rencor pesa y yo camino mejor ligera. Guardo memoria. La memoria ordena. Aprendí que el respeto no se mendiga y que la generosidad necesita reglas para no volverse costumbre abusada. Aprendí sobre todo que el silencio bien usado es una forma de decir basta sin gritar. A veces alguien me reconoce en la calle. ¿Usted es la señora del video?, preguntan con curiosidad. Yo sonrío. No respondo. Soy la señora de mi vida. Y sigo. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. Desde este lugar tranquilo, no estás obligada a sostener lo que te hiere. No estás obligada a explicar tu dignidad. Poner límites no te hace dura, te hace clara. Y la claridad, aunque incomode, abre caminos. Me gustaría saber qué te dejó esta historia. ¿Te recordó algo? ¿A alguien? Déjame un comentario y dime desde dónde nos escuchas. Aquí compartimos historias todos los días, historias de personas que se levantan sin aplausos y caminan con verdad. Si quieres seguir acompañándonos, suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos juntas este camino paso a paso con respeto y con voz.